el magazine y lo hacemos con el espacio de Sé Movimiento, con nuestro amigo, colaborador y entrenador personal, Agustín Barrón. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Hoy vamos a hablar sobre estiramientos. ¿Quién no ha visto a alguien hacer estiramiento antes o después de la práctica de ejercicio físico? Y en este caso no vamos a estar solos. Por supuesto que no. Hoy traigo a mi súper compañero Enrique Castaño, fisioterapeuta y entrenador del equipo de Sé Movimiento, para que aborde este tema con la máxima profundidad posible y quede todo muy claro. Pues bienvenido a nuestro programa, Muchas Enrique, gracias. también del movimiento del colectivo Sé Movimiento. Lo primero, introducción al estiramiento. ¿Qué es? ¿Cómo podemos explicar un poquito de qué estamos hablando? Pues el estiramiento lo vamos a hablar un poquito como la típica acción que se hace siempre antes de hacer actividad física o incluso también después y que ayuda a prevenir lesiones, o eso es lo que siempre se ha pensado y es lo que queremos pues comentar un poquito hoy Agustín y yo. Dos tipos de estiramiento vais a explicarnos, por un lado el estático y por otro el dinámico. ¿Cuáles serían las diferencias? El estiramiento estático pues sí que va a ser el que hacemos todos, el que se llama también pasivo, el más común, típico de los jugadores de fútbol en corrito haciendo aperturas de piernas. Y el dinámico sería pues un poco más balísticos, como si fueran jugar movimientos de lanzamientos, patadas, y tienen un efecto diferente a nivel de calentamiento y a nivel de post-ejercicio. Oye, Enrique, a nivel de prevención de lesiones, el estiramiento o los estiramientos también aquí pueden intervenir positivamente o negativamente, ¿no? Sí, extraordinariamente siempre hemos pensado que el estiramiento es como la mejor prevención a nivel de lesiones deportivas, pero se está viendo sobre todo a nivel más de evidencia científica de que no hay tantos efectos positivos, incluso en algunos casos, sobre todo antes, se pueden conseguir perjuicios dependiendo del deporte que vamos a realizar. Sobre todo si son deportes de velocidad alta o de alta intensidad, como mejor CrossFit, como realiza el compañero Agustín, te pueden reducir un poquito la capacidad luego de realizar fuerza, por ejemplo. Claro, al final hay que ver si queremos mejorar nuestra movilidad in situ, en ese mismo momento, o mantener el rendimiento. Por ejemplo, si hablamos de los estiramientos estáticos, antes de realizar deportes que sean explosivos, de fuerza, de potencia, de cambios de dirección, tal vez, ¿qué nos interesa? ¿No? Ganar ese rango de recorrido si estamos un poco acortados, que tampoco es nada del otro mundo, o ver sacrificada tu rendimiento en esa posterior sesión de entrenamiento o competición. Estamos viendo también que hay diferentes tipos de estiramientos. Estamos hablando de los estáticos para ese tipo de deporte, pero por ejemplo, si aplicamos los estáticos para otras disciplinas, como puede ser, no sé, el ballet, la gimnasia artística, tal vez sí puedan ser beneficiosos. En ese caso a lo mejor sí pueden prevenir luego una lesión. Y aumentar el rendimiento. Y aumentar el rendimiento. Estamos viendo que en esos deportes se hacen rangos articulares muy amplios, entonces puede venirnos bien. Los estiramientos balísticos o dinámicos, como mencionaba mi compi Quique, sí nos pueden beneficiar al máximo de nosotros que acude a un gimnasio, que acude a correr, que hace fútbol. Entonces tenemos que tener también en cuenta que no solo estirar es mantener una posición 30, 60 segundos, lo que siempre se ha solido ver, sino que puede ser más complejo y aplicarse de diferentes formas. Ahora vamos a poner una primera pantalla en la que nos hablas de evidencia en calentamiento. Eso es. Cuéntanos. Vamos a ver, siempre hemos visto que se producen estiramientos cuando se está calentando antes de un deporte, como bien hemos dicho, ya sea a nivel usuario, a nivel élite, da igual el ámbito, da igual el escenario, que siempre lo hemos visto. Ahora bien, ¿lo estamos aplicando bien? ¿Qué estamos haciendo realmente? Como hemos dicho anteriormente, hay diferentes tipos de estiramiento para el calentamiento según lo que vayamos a hacer después. Quique, explícanos un poquito qué describís con esta pantallita. Sí, justo en esta infografía he hablado de un estudio en el que se realizaba un grupo de personas en la que la mitad hacían un calentamiento clásico con estiramientos y otro, el calentamiento clásico, sin meter ningún tipo de estiramiento durante 10 semanas. En el ejercicio de fuerza, lo que se medía luego era la sección transversal del músculo y la capacidad de realizar fuerza, y se veía que a las 10 semanas el grupo que había hecho estiramientos tenía menos masa muscular y había conseguido menos niveles de fuerza o peores marcas que el grupo que no lo había hecho. Cuando hablamos de vuelta a la calma, ¿a qué os referís? Cuando hablamos de estiramiento y vuelta a la calma. Sí, pues sería cuando acabamos la actividad física, el ejercicio, ya sea
Se suele hacer, por ejemplo, en deportes colectivos, pues una pequeña carrera continua, más suave. A veces también hacen pues estas inmersiones a lo mejor en agua fría, se hace estiramientos, se hacen también pasadas de foam roller o de rodillo de espuma, que es una cosa que también queremos hablar luego. Sí. Y aquí también hay un poquito de diferencia. Sí, obviamente, como no, hemos visto a mucha gente dedicarse a estirar porque sí, bueno, evitamos agujetas, prevenimos lesiones, mejoramos la flexibilidad. Puede ser que no sea tan beneficioso como tal y se ha entendido, ¿vale? Como decimos, siempre hay diferentes tipos de estiramientos y diferentes momentos para cada deporte. Para una correcta vuelta a la calma, podemos realizar gestos dinámicos, una simple caminata o unos simples estiramientos dinámicos muy suaves o incluso estáticos porque te gustan, porque sientes que va bien, 10, 15 segundos de manera suave, pero nunca intentar ganar flexibilidad o forzar una musculatura que ya ha sido trabajada en esa posterior sesión de entrenamiento, puede ser contraproducente. Como decía también Quique, hay diferentes artilugios o diferentes métodos, por ejemplo, el foam roller, que después vamos a tratar un par de cositas, pero da para un programa entero, o algunas tácticas como la inmersión, que también podemos hablar de ello, que pueden servirnos a veces, pero Oye, no es la panacea. Cuando hablamos de inmersión te refieres a en agua, a hacer estiramientos En agua fría. En agua fría. Sí, Para eso luego- que se ve un tanque lleno de hielo y se meten, Sí. no sé, minutos, salen, vuelta, pues es aplicable, tiene su uso. ¿Para qué tipo de deportes luego? Por ejemplo, para adelantar, porque también da para un programa, Sí, sí. en deportes, en momentos donde se ha puesto mucha carga, se ha actuado a una intensidad muy alta, puede ayudar a la recuperación, ¿vale? Aguda. Pero si se aplica de forma crónica, puede que incluso estemos inhibiendo adaptaciones. O sea, que si hacemos un esfuerzo importante y nos metemos en por ejemplo, un tanque, en una piscina, una bañera con el agua bien fría, esa vuelta a la calma va a ser muy beneficiosa. Puede ser que Puede nos ser. beneficie, ya depende de la temperatura que esté el agua, de la tralla, entre comillas, que no hemos metido antes, depende de la disciplina, depende de la persona, depende de muchas cosas. Pero, en un principio, dicho a grosso modo, por Sí. eso digo que da para otro programa completísimo, Sí. puede beneficiarnos cuando hemos tenido una sesión de entrenamiento o competición y queremos recuperar mejor, pero aplicado de forma crónica, no. Y eso es lo que mucha gente suele hacer para recuperar mejor. Puede que tal vez no estemos recuperando mejor. Bueno, habéis mencionado foam roller, creo que se dice, ¿no? Son unos rodillos, ¿no? Lo vamos a ver por ahí, creo que los tenemos. ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? Sí, pues el foam es un rodillo de espuma, Sí. hay un montón de tipos, durezas y formas, pero lo más interesante que se le ha sacado a este implemento es que sí que puedes realizar calentamiento sin que luego tenga o te pueda perjudicar el rendimiento, como hemos visto en la primera imagen. Entonces está como desbancando un poquito a los estiramientos más clásicos, los pasivos estáticos, y en conjunto con los dinámicos son las dos acciones que más estamos viendo que utilizan ahora, para cualquier deporte prácticamente. Aparte tiene otros beneficios, como ha dicho el compañero, de que dan para largo. Creo que ahí en la imagen que también aparece, pues Sí. para ganar rango articular y flexibilidad, para mejorar las típicas agujetas o DOMS, el dolor muscular de aparición tardía, incluso a nivel de estrés, da para bastante largo. Pero Hombre, yo por el aspecto que tiene también, para dar masaje, Claro. fantástico tiene que sí, ser, ¿no? sí. También, ¿no? Sí, también hay que matizar. Ahora las últimas evidencias pueden mostrarnos que tal vez no sea la panacea como se ha concebido en estos últimos años. Que desde hace unos años que se popularizó, como hablamos de cualquier moda, como anteriores programas, todo el mundo lo implementaba a un montón de pasadas, un montón de tiempo, todo el rato, fuera del entrenamiento, en el entrenamiento. Bueno, pues hay ciertas evidencias que tal vez están encaminando a unos resultados que demuestran que ante ciertas circunstancias, pues tal vez pueden bajar un poquito nuestro rendimiento a costa de tal vez una mejor movilidad. Lo que hablábamos antes de la balanza, bueno, con el foam roller, él por ejemplo hizo su trabajo de fin de grado, si no me equivoco, Sí, del foam roller. sobre el foam roller, así que bien experimentado está sobre el tema. Yo creo, si no me equivoco, a mí me ha parecido ver esta, no sé llamarlo técnica o este tipo
de artilugio en deportistas como, por ejemplo, en ciclistas, en corredores, en futbolistas. ¿Se aplica? Los fisioterapeutas que van con esos equipos, con esos, los aplican en un momento dado si hace falta, ¿no? Sí, aunque más que aplicarlo el fisio directamente al cliente o al Sí. deportista, sino es como que se le enseña Para que ellos también lo puedan... Sí, nosotros decimos que son un poco los primeros auxilios de fisioterapia. Antes de tener tú que ir al fisio, pues si tú ya Para recuperar, ¿no? exacto, te han enseñado un poquito su uso. Los futbolistas sobre todo lo harán en los gemelos, me imagino, ¿no? Sí, gemelos, isquios, cuádriceps. Como decía Agustín, pues ya sé lo que se está viendo es un poco protocolos, que mejor para antes, mejor para después, en qué intensidad, cuánto tiempo. Dentro, Antes, sí. perdón, dentro de nuestro guión que teníamos hoy, que nos pasó Agustín, teníamos un último punto, ¿no? Que decía, ¿para qué estirar casos de aplicación real? A ver, A ver, tocamos, Enrique nos va a... Enrique. Sí, en los estiramientos, que parece como que nos hemos metido mucho con ellos, ¿no? Sí. Sobre todo con los estáticos, pues en ciertos deportes necesitamos un rango de movimiento específico, por ejemplo, salto de valla, que tenemos que elevar mucho la cadera, crossfit, que necesitamos mucha movilidad de tobillo, de hombro, de cadera, pues sí que tenemos que enfatizar en ganar flexibilidad o rango articular. Entonces, hacer sesiones sueltas o lo más separadas posible de la sesión de entrenamiento sí que es beneficioso para recuperar o para conseguir ese rango articular, ¿vale? Pero siempre con esa pauta de no hacerlo justamente después o justamente antes, que nos puede perjudicar, sino hacerlo separados o incluso en días alternos al momento de entrenamiento hasta que recuperemos el movimiento que necesitamos, el rango de movimiento. Depende de lo que busquemos. Si queremos meter una sesión de flexibilidad, pues a lo mejor no es buen momento hacerlo justo después de una sesión de entrenamiento donde esa musculatura pues está fatigada, tiene micro roturas que son normales, que al final podemos empeorar nuestras adaptaciones. Mejor aparte, ¿no? Y con un protocolo, por ejemplo, protocolo FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, perdón. Eso es un buen método de flexibilización que no tiene por qué aplicarse, como decimos, ni antes ni después de entrenar, sino aparte. Estamos buscando otra cosa, es otra sesión, es otro objetivo. Si queremos potenciar nuestro rendimiento en una sesión de entrenamiento, por ejemplo, cuando acudimos a un gimnasio convencional, a CrossFit, a cualquier disciplina que busque fuerza, potencia, realizar estiramientos dinámicos en el calentamiento o la aplicación de foam roller si vamos a hacer intensidades submáximas, puede ser beneficioso para que esa sesión de entrenamiento la aprovechemos muy bien. Incluso la vuelta a la calma también puede ser con un poco de foam roller, con estiramientos dinámicos. Y esto no quiere decir que los estiramientos estáticos estén fuera de lugar o sean desaconsejados, para nada. Como siempre decimos, herramientas. Siempre las vamos a usar según el contexto. Usar por usar, no. En este ejemplo concreto, estiramientos estáticos pronunciados antes de una sesión de fuerza, pues tal vez no es lo más aconsejable. A menos que tengas unas restricciones, pues, que sean notables y tengas que liberarte un poco, por así decirlo, para rendir después con más seguridad, ¿vale? Incluso al final del entrenamiento no es aconsejable hacer este tipo de estiramientos estáticos pronunciados. Como que si nos estiramos más tiempo o buscamos flexibilidad, nos va a hacer mejor. Tal vez no, pero sí podemos usar de manera suave, de manera corta, para una vuelta a la calma. Oye, estaba yo pensando en ese tipo de estiramiento de los que nos habláis, vosotros, por vuestra experiencia, ¿no?, profesional, ¿pensáis que el deportista que se dedica profesionalmente a una disciplina tiene estos conocimientos porque es su modo de vida? Y ahora, la pregunta va con una segunda frase, ¿no? ¿El aficionado a un deporte se interesa también por estos conocimientos para evitar, pues, futuras lesiones? Normalmente es un poco por lo que nos van contando, lo que vemos en deportistas, en la tele y demás. Y justamente el estiramiento estático se sigue viendo. Entonces, incluso hay estudios interesantes que preguntan a los usuarios que si creen que los estiramientos les van a ayudar a mejorar y además a prevenir lesiones, y todos piensan que sí. Entonces, incluso quitárselos de golpe y decirle, no, esto no sirve, y meter otra metodología puede hacer que la persona, incluso a nivel psicológico, se sienta un poco más inseguro a la hora de hacer la actividad física. Entonces, es interesante, como dice Agus, pues a lo mejor introducir 15 segundos, que tampoco tienen, no vale para mucho, pero tampoco te perjudica, y le vas un poquito, poco a poco, informando y actualizando. Yo recuerdo, yo recuerdo en clase de educación física en el colegio, antes a lo mejor de jugar a un deporte, pues no sé, de voleibol o fútbol, el profesor de gimnasia nos ponía a hacer estiramientos. Sí, es que es lo más clásico y claro, por eso cuesta, es algo que está tan
lo tenemos desde siempre, que cuesta mucho eliminar esa concepción. Pero bueno, poco a poco vamos concienciando a la gente. Sí, y se sigue viendo, como cualquier cosa, ¿no? Al final nos vamos actualizando, pero se siguen viendo cosas que se quedan un poco arraigadas en el pasado. Repetimos para que quede bien claro. Depende del deporte, del ejercicio que vamos a hacer después, vamos a aplicar unos estiramientos u otros o no. Es una herramienta más. No hay que estirar porque sí en un calentamiento y no hay que estirar porque sí después del entrenamiento. Hay que saber cuándo aplicar. Por ejemplo, repetimos, para que quede bien claro, si vamos a hacer un deporte, un ejercicio que requiera de fuerza, de potencia, de velocidad, de cambios de dirección, pues tal vez unos estiramientos dinámicos, unas pasadas de foam roller si fuera necesario, pueden ser beneficiosos. Estiramientos estáticos pronunciados, no. Si vamos a otro tipo de deporte, por ejemplo, gimnasia artística, ballet, que se requiere de un rango articular muy amplio, pues tal vez los estiramientos estáticos sí sean buena opción. En nuestra primera opción deportiva, para la vuelta a la calma, unos estiramientos estáticos suaves o dinámicos o el mismo foam roller puede venirnos bien. En algún momento puntual, por ejemplo, técnicas como la inmersión, también. Pero en nuestra disciplina 2, ejemplo 2, pues mira, también podemos aplicar lo mismo, curiosamente. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, pero para ponernos en contacto con el colectivo, con el grupo Se Movimiento, para plantearte, Agustín, pues temas a tocar aquí en este espacio cada 2 semanas en el Magazine Málaga TV, ¿cómo pueden hacer los espectadores? Pues como siempre decimos, que en Google se nos busca súper rápido con Se Movimiento y aparecemos muy fácil. En nuestra red principal, Instagram, @C_movimiento, y si no, en nuestro correo, hola@semovimiento.com. Pues Agustín Barrone, muchas gracias. Enrique Castaño, también muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vemos ya dentro de 3 semanas, porque dentro de 2 semanas es festivo. Claro, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el día festivo, así que nos vemos dentro de 3 semanas. Eso es, sí, con gusto. Muchas gracias a los dos. Nos marchamos ya, por cierto, habíamos anunciado que...